Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios esta tarde, la cual el día de hoy se encuentra en Proverbios en el capítulo 30. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Los Proverbios es un libro muy hermoso y el cual es necesario comprender. La razón de Proverbios está escrito en el primer capítulo. Versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa es la razón por la cual está escrito Proverbios. Hacer entender la sabiduría. Y por lo mismo es importante que nosotros comprendamos las escrituras y tengamos el entendimiento adecuado para poder nosotros interpretar la voluntad de Dios. Y este interpretar no es de humano, no es de hombre, sino que entender la palabra de Dios y examinar el corazón de Dios es del Espíritu Santo, ya que lo espiritual se discierne con lo espiritual, y lo carnal nada puede entender ni discernir. Y esa es la importancia de por qué nosotros debemos ser prudentes en la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Como está escrito, toda palabra de Dios es limpia. Y muchas veces nosotros no logramos entender la voluntad de Dios o no logramos comprender lo que Dios nos quiere decir a través de sus escrituras. Siempre lo llevamos al razonamiento carnal y tratamos de entender la escritura con el pensamiento y la razón carnal, la humana. Y no dejamos que Dios obre en nosotros, porque nosotros siempre queremos encontrar las respuestas por nosotros mismos, cuando en realidad no es de todos entender la escritura y no es de todo predicarla y enseñarla. Así como en los tiempos antiguos los levitas ejercían exclusivamente el sacerdocio dentro del tabernáculo, así también en estos tiempos Dios escoge varones, los cuales son bautizados en el Espíritu Santo y enseñados en la Escritura, para que puedan ellos hablar conforme al corazón de Dios y guiar al pueblo en la voluntad de Dios. De otra forma, no lo podríamos hacer, porque nuestra mente carnal es limitada. No lograríamos ver la profundidad de la sabiduría y del entendimiento de Dios. No lograríamos comprender su plan de salvación, tal como Dios quiere que nosotros lo entendamos. En parte entenderíamos, quizás carnalmente, pero en parte nadie puede ser salvo. Es necesario que la palabra de Dios se entienda plenamente y profundamente,
y se comprenda claramente el plan de salvación, para que así nosotros tengamos la certeza y la convicción que la fe que nosotros tenemos es la verdad. Y la verdad nos hace libre del pecado, de la maldición, libre del infierno. Y ese es el motivo por el cual nosotros debemos declamar y pedirle a Dios que nos ayude y nos guíe a través de su palabra, ya sea que Él nos quiera dar el entendimiento a nosotros o que Él nos envíe una persona a la cual ya Él le ha enseñado. Esa es la diferencia. Y también para que nosotros comprendamos y entendamos su perfecta voluntad y que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, por muy devotos que sean, por muy sinceros y honestos o por muy buena voluntad, no es nuestros pensamientos, sino son los pensamientos que Dios ha trazado en nuestras vidas para que nosotros podamos comprender y entender su voluntad. Y así nuestra fe comienza a crecer a través de la palabra de Dios. Escudo es a los que en Él esperan. ¿Escudo de qué? ¿De qué nos puede proteger Dios? De muchas cosas, ¿cierto? Para los que creemos. La vida espiritual es tan real como la vida carnal que tú percibes. La diferencia es que la vida carnal tiene un límite, un inicio y un final, pero la vida espiritual no tiene fin. Esa es la diferencia. Y conforme a las decisiones que nosotros vayamos tomando y conforme a nuestras creencias, es que espiritualmente podemos entrar al reino de los cielos o irnos al infierno. Y no importa cómo hayas sido aquí en esta tierra, si no has creído como Dios quiere que nosotros creamos, Él no nos puede proteger de nada. ¿Qué impide que los demonios o espíritus inmundos nos atormenten, nos gobiernen? Nada. Nada los detiene a ello, al menos que tú tengas al Espíritu de Dios en tu corazón. Y solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede detener a estos espíritus malignos. Y nada más. Y para poder lograr que el Espíritu de Dios esté en nosotros y more en nosotros, debemos de conocer la verdad. Y a través de esa verdad se transforma nuestro escudo en nuestra protección. Se transforma en nuestra lumbrera, el cual ilumina nuestros caminos. Se transforma en nuestro saber, en nuestro querer, ya que logramos nosotros comprender las cosas que antes no veíamos, producto de nuestra carnalidad, la comenzamos a ver a través del Espíritu Santo, a través de nuestra espiritualidad, a través del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia, y esa es la importancia, entender que la palabra de Dios alimenta nuestra fe y nuestra confianza. Y por la fe nosotros en la palabra de Dios es que alcanzamos el reino de los cielos. Y por la fe nosotros somos protegidos y nada inmundo nos puede tocar, al menos que Dios lo permita. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Cuán difícil es eso, ¿cierto? Difícil es porque a nosotros nos gusta hablar de nuestros pensamientos o de lo que nosotros creemos que podría ser. Cuando la palabra de Dios es espiritual. Y Dios nos dice a través de su palabra que nuestros pensamientos no son los de Él.
Por lo tanto, no importa lo que nosotros creamos o pensemos carnalmente. Lo que importa es lo que Dios dice, y eso es lo que nosotros debemos de creer y enseñar. No nuestros pensamientos, no nuestra devoción carnal. Nuestra devoción se apaga, tiene un límite, pero el Espíritu Santo es la llama que hace que nuestra fe arda en nuestros corazones y arda por la fe en la palabra de Dios. He ahí la importancia por lo que nosotros tenemos que alimentarnos de ella y debemos de nosotros creer en ella. Importante conocer a Dios, aceptar la voluntad de Dios, que sin Él estamos destinados a irnos al infierno, porque en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Es lo que dice la Escritura. A algunos les cuesta entender aquello, otros no pueden creerlo. Y esa es una cuestión que cada ser humano y cada persona debe de vencer. No poner sus valores, su moral, su ética, no poner su estatus social por sobre la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de vencer. Nuestros estándares muchas veces son un estorbo para la palabra de Dios. Debemos ir delante de Dios con humildad, venir a la palabra de Dios con humildad y aceptar todo lo que Él diga de nosotros. Por eso que Él es escudo en el que Él espera. ¿Qué esperamos nosotros de Él? Que una vez que nosotros le creamos, Él se transforme en nuestro Salvador, en nuestro escudo, en nuestra roca, que nunca nos desampare. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que nunca nos apartemos de Él y mantengamos la fe en nuestros corazones, porque Él nos manda y nos dice que de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Y esa es la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque discierne nuestras vidas, nos habla en nuestros corazones, nos habla y nos describe tal como somos. Habla del pecado, dice qué es lo que es pecado y también nos dice cómo nosotros podemos solucionar el problema de pecado. Y esa solución está en Cristo. Y también nos habla y nos dice de qué manera nosotros debemos de creer. No de cualquier forma creer en Jesucristo. No da lo mismo creer en Jesús de cualquier manera, como muchos creen que es así, porque malinterpretan la Escritura, no la entienden, porque no han sido enseñados por un verdadero siervo de Dios. Y esa es la realidad. ¿O por qué creen ustedes que existen tantas misiones, tantas religiones, tantas denominaciones, y cada una con sus propias doctrinas de hombres? Se afanan muchas veces en lo material, cuando lo material va a quedar acá. Aún nuestra propia carnalidad queda acá. Del polvo venimos y al polvo volvemos. Pero nuestro espíritu es lo que va a volver al Padre. Y de Él nosotros debemos de preocuparnos. Y la forma es creyendo en su palabra, aprendiendo el plan de salvación. ¿De qué manera nosotros somos salvos? ¿Mediante qué obras Jesucristo nos salvó? ¿Fue tan solo crucificado y se levantó entre los muertos? ¿No hizo nada más Jesucristo para nuestra salvación? ¿Es lo que dice el plan de salvación? Como dijo Dios Padre que Jesús no iba a salvar. Porque aquí la Biblia nos dice, no añadas a sus palabras, ¿cierto? ¿Y qué pasa si le quitamos a sus palabras? ¿No estaremos cometiendo el mismo pecado? Esa es la importancia de poder ser enseñado por Dios, porque en Dios está la verdad, no en el hombre.
Y cuando Dios enseña la escritura a un siervo suyo, ese siervo se transforma en el vocero de Dios, en el representante de Dios aquí en la tierra. Porque él va a transmitir el mensaje original, el mensaje de la fuente, el cual debe ser transmitido a toda criatura. Y así esa criatura usar su libre albedrío de poder creer o no creer, en aceptar o no aceptar su palabra y su voluntad. En eso consiste el Evangelio. Esos son los siervos de Dios. Aquellos que representan la voz de Dios aquí en la tierra. Y Dios quiere que cada alma llegue al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento, que reciban el bautismo del Espíritu Santo y entren al reino de los cielos. Pero ¿de qué forma pueden hacerlo? Para eso está la Escritura. Y eso es lo que cada siervo debe de enseñar. ¿Te han enseñado aquello? ¿O andan más preocupados de cómo vestirse, de cómo hablar y cuánto dinero puedes donar? ¿Hay alguien que puede ser salvo por dinero? ¿Hay alguien que va a ser salvo por cómo se viste? ¿Hay alguien que va a ser salvo por cómo puedes hablar? ¿Eso te da remisión de pecados? Despierta, pueblo, en estos tiempos. Espera tú los falsos profetas y te enseñan a aferrarte a las enseñanzas que te están dando, porque en el futuro van a venir falsos y van a decir que ellos son los Cristos, que heme aquí. Huye de eso, te están enseñando. Y tú no has cuestionado a aquellos que te están enseñando eso. ¿Estarán en verdad esas personas que te están enseñando a ti? ¿Te enseñarán conforme a la Escritura? ¿Tendrán el Espíritu de verdad en su corazón? ¿Fueron enseñados por Dios? ¿Tú le has pedido a Dios que te revele, que te muestre que aquellas personas que a ti te están enseñando son verdaderos siervos de Él? Hay mucho por qué clamar, ¿cierto? Tú oras, clamas, ayunas. ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿O no estás preocupado de salvar tu alma? ¿Estás tan feliz en el lugar que tú te congregas porque te sientes apreciado, te sientes contento, te sientes a gusto ahí? Te tengo una noticia, nada de eso te da remisión de pecados. Preferible estar en un lugar donde la persona te caiga mal, pero te enseñe palabra de Dios, antes estar en un lugar donde a ti todos te caigan bien, pero nada te enseñan. Comienza a actuar con inteligencia, pueblo, y comienza a buscar a Dios de verdad, porque el que no ha nacido de agua y espíritu no entrará al reino de Dios. El que no conoce a Jesucristo de verdad y las obras que Jesús hizo para salvarnos no va a entrar al reino de los cielos. El que no vive bajo la gracia de Dios y no conoce la justicia de Dios no verá a Dios. Y esa es una realidad por la cual todos debemos de preocuparnos, creyentes y no creyentes, y el creyente permanecer en la verdad firme y adelante, y el no creyente aprender de aquellos que ya han visto la justicia de Dios y saben vivir bajo la justicia de Dios. Porque la justicia es escudo, es la coraza, la cual impide que los dardos del enemigo penetren y te hagan daño. Él es escudo a los que en Él esperan. Por supuesto que nosotros esperamos en Dios cada día de nuestra vida y confiamos en su palabra y en su salvación. Confiamos en Jesucristo, que nos ha salvado mediante agua y sangre. No mediante sangre solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu que da testimonio que es verdad. Es lo que predicaba Juan. Lo que predicaba Pedro, el bautismo que ahora nos salva. Lo que predicaba Mateo, Marcos, el bautismo de Jesucristo y la sangre derramada en la cruz. Lo que enseñaba el apóstol Pablo. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos.
y juntamente van con Cristo al madero de la cruz y mueren con Él. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué enseñaban los apóstoles? Esa es la fe que nosotros debemos de tener. No una nueva fe, la misma fe que los apóstoles. Y esa es la que nosotros debemos tener en nuestros corazones para ser salvos. Dios no le dio un evangelio a Moisés y le dio otro a los apóstoles. Le dio las mismas enseñanzas, la misma fe, porque ese es un Señor, una fe y un bautismo. Por lo tanto, nosotros debemos de tener la misma fe que los apóstoles. Y a través de esa fe nosotros vamos a ser restaurados y vamos a agradar a Dios. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Y es una realidad. Frena tu boca si no algo que tú no entiendas. Si hay algo que tú no sabes, pregunta a aquellos que saben. Si no has recibido el Espíritu Santo, lee la Escritura. Y ya no te dejes más engañar. Porque existe una sola forma de recibir el Espíritu Santo y no muchas. Como está escrito, ¿oíste de mí? Ahora espera la promesa del Espíritu Santo, ya que la fe viene por el oír. Y cuando uno oye por fe en el plan de salvación y cómo Jesucristo te salvó, es cuando viene el Espíritu Santo en nuestros corazones. No existe otra manera de recibir el Espíritu Santo. No existe otra forma. La palabra de Dios está toda escrita. Antiguamente Dios permitió algunos sucesos para que la gente pudiera creer que los apóstoles eran enviados de Él. Pero hoy por hoy tenemos toda la palabra escrita en nuestras manos. Y este es el poder de la palabra de Dios. Enviar almas al reino de los cielos. Y esas almas que entran al reino de los cielos porque recibieron el Espíritu Santo por el oír, por fe. ¿Qué has oído? Nadie puede recibir el Espíritu Santo porque lo pide. Es una burla para Dios. Nadie recibe el Espíritu Santo porque lo desea. No, Dios no actúa conforme a nuestros deseos, sino actúa conforme a su voluntad. Y la voluntad está escrita en la Escritura. Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hoy por hoy las mentiras abundan en nuestra boca. ¿Quién no ha mentido en la vida? Todos hemos mentido, ¿cierto? De una u otra manera, aunque sean mentiras pequeñas, para no causar daño o para evitar algún conflicto, algún problema. Es la naturaleza humana. Y después nos arrepentimos, pedimos disculpas, enmendamos, prometemos nunca más hacerlo. Otros odiamos las mentiras. Pero nada de las mentiras que podamos decir carnalmente puede a nosotros hacer algún daño espiritual. Pero las mentiras que nosotros podemos decir referente a la palabra de Dios sí trae consecuencias espirituales. De las mentiras carnales nos podemos arrepentir y enmendarlos delante de Dios. Pero de las mentiras espirituales debemos de humillarnos delante de Dios, pedir misericordia mientras tengamos soplo de vida. Porque si nos vamos con las mentiras espirituales, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y aquel que diga que esta es la verdad y la verdad no la conoce, está blasfemando contra el Espíritu Santo.
Se está transformando en un escarnecedor de alma en vez de una persona de bendición y que envíe almas al reino de los cielos. Ser prudente delante de Dios es callar ante la palabra de Dios. Porque si no conoces la verdad, no tienes en ti el Espíritu Santo, es mejor callar. Ser pronto para oír y tardo para hablar. Esa es la prudencia que el ser humano muchas veces no conoce, porque actúa muchas veces impulsivamente o actúa por arrogancia. Porque cree, porque ha leído la Escritura, conoce algunos idiomas, o porque tiene algún tipo de estudio en universidades teológicas, le da la autoridad para poder hablar. Se olvida el ser humano que la autoridad no la da el hombre. La autoridad para hablar de la Escritura la da Dios. Porque Él es el que escribió. Él es el creador. Él es el precursor. Él es el gran maestro. De Él proviene toda buena dádiva. Y los seres humanos simplemente somos emisarios de Él. Si Él no nos revela algo, mejor callar. Pero si Él nos revela su palabra, es mejor hablar. Porque al que se le da, debe de multiplicar. Y así también, al que más sabe, más se le va a demandar. Esa es la importancia del saber de la Escritura y el entender los propósitos de Dios. Toda palabra de Dios es limpia, es muy limpia, porque gracias a la Escritura que nosotros somos limpios, limpia nuestro pecado, nuestra inmundicia. Él es escudo a los que en Él esperan. Gracias a la justicia de Dios es que nosotros somos libres del pecado. Y gracias a la justicia de Dios es que nosotros tenemos esa coraza la cual nos protege de los dardos del enemigo. No añadas a su palabra a aquellos que están en verdad. No le van a añadir de sus pensamientos. Y van a predicar la palabra de Dios tal como es, ya que la palabra de Dios es el pan sin levadura. Mas nosotros nos encanta leudar la palabra de Dios con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra moral, nuestra ética, incluso nuestras propias filosofías. Para que no te reprenda, dice el Señor, y seas hallado mentiroso. No hay nada mejor que hablar solamente la palabra de Dios y nada de nosotros. Porque cualquier cosa que nosotros podamos decir de nuestra vida o de nuestras propias experiencias no va a restaurar un alma ni le va a dar remisión de pecados. Quizás te pueda dar aliento, te puede instar a seguir buscando, pero no te va a dar remisión de pecados. No te va a hacer entrar al reino de los cielos, ni tampoco te va a ayudar a tu justificación y santificación. Todo ello lo puedes hacer tú por la fe en la Escritura, a través de las obras que Jesús hizo por nosotros. Y de esa forma vivir por fe y para fe, como está escrito. Que Dios te bendiga esta tarde. Y esperando que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Y puedas comprender cuán importante es leer la Escritura y creer en ella. Confiar en Dios plenamente, para que la verdad more en tu corazón y aprendas a pedir a Dios y aprendas a esperar en Dios. Amén. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Gracias, mi Señor, por su justicia, su amor, su verdad y su misericordia. Esperando que las almas que están oyendo esta palabra y aquellos que van a oírla sean bendecidas, Padre Santo. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y seas tú glorificándote, mi Señor, en cada vida, en cada corazón. Salva en estos tiempos así como lo has hecho en los tiempos antiguos. Y así también, Padre mío, sea tu obra creciendo en medio de estos tiempos.
En tu mano encomiendo a aquellos que están en el hospital, en las cárceles, en las calles, en sus hogares. Aquellos que se sienten desolados, desamparados, desesperados. Lleva tu paz y tranquilidad a sus vidas, Padre Santo. Lleva luz de esperanza, mi Señor, y que esta palabra haga cabida en sus corazones. Esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.